Queridos hermanos y amigos, queremos compartir con ustedes algunas cosas muy importantes, como es los 6 objetivos fundamentales de la Iglesia para funcionar en el mundo. Hola, ¿cómo están? Seguimos con la serie de los objetivos de la Iglesia. Hoy vamos a tratar de enseñar. Este tema es de mucha importancia y quisiera destacar previamente que el ministerio de enseñanza o didáctico es el ministerio básico de la Iglesia, por algunas razones fundamentales. La primera razón grande y poderosa es que Jesús era maestro. Su ministerio básico fue la enseñanza. El enseñar fue la obra más trascendente de su ministerio terrenal, sin tomar en cuenta aquí su obra redentora, la eficacia en sanar los enfermos que se murieron, los muertos que resucitó se volvieron a morir, etc. El fruto que se perpetuó de sus años de ministerio público fue la enseñanza impartida a sus 12 discípulos. Como él mismo lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él enseñaba primordialmente a sus discípulos. Cuando acabó de comunicarles la revelación del Padre y de su voluntad mediante sus palabras, en Juan 17 oró: Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Juan 17, 4 al 8. Yo te he glorificado en la tierra, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese, y aquí está lo más importante de eso, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos la recibieron. Antiguamente, alguien era calificado como buen maestro no por su elocuencia, sino por su habilidad de formar discípulos. Jesús vino para enseñar la voluntad del Padre. Los destinatarios de sus enseñanzas no eran solamente sus discípulos, sino todo el pueblo, todos los hombres de su generación y de todas las generaciones venideras. Pero él sabía que para alcanzar efectivamente a todos, no era cuestión de abocarse a las multitudes, sino de concentrarse en unos pocos, en este caso, los 12, y transmitir a ellos en forma clara, completa, intensa y eficiente toda su enseñanza, para que ellos a su vez enseñaran a los demás. El ministerio de la Iglesia es la continuación del ministerio de Jesús. Por lo tanto, su ministerio básico también es la enseñanza. Pero la enseñanza en el antiguo estilo, que equivale a formar discípulos, no meramente a dar discursos ante un auditorio. Hoy en día la Iglesia en general ha entendido equivocadamente que su ministerio básico y principal es hacer reuniones. Si bien es cierto que en las reuniones se dan enseñanzas, sin embargo, en la mayoría de los casos es en el estilo poco eficaz de dar discursos ante un auditorio. Y por el mismo sistema, los asistentes se vuelven oidores o olvidadizos de la palabra. En estos tiempos de renovación, la Iglesia está en revisión y búsqueda de caminos más eficaces de llevar a cabo su ministerio. Ha habido intentos de hacer algo nuevo
y se ha dado cierto progreso, pero aún nuestras costumbres y tradiciones reunionistas nos atrapan y nos impiden despegar. Existe la conciencia de que es en la reunión congregacional donde damos máxima expresión a nuestro ministerio pastoral, que un buen pastor es mayormente un buen predicador, que la reunión es el mejor lugar para evangelizar, enseñar y edificar a la iglesia. Todo esto ha llevado a centralizar demasiado nuestro ministerio en el púlpito. En los últimos años se ha hablado bastante sobre discipulado y cambios, pero debemos reconocer que en general estamos más adelantados a nivel de pensamiento que de obra. Hoy entendemos que la evangelización es el comienzo de una gran tarea de la Iglesia, que el objetivo es edificar a cada convertido hasta que llegue a ser como Jesús. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Colosenses 1:28. Todos los ministerios se conciertan a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El elemento básico para esta edificación es la enseñanza de la palabra. Consideraremos algunos términos bíblicos para tener mayor claridad, porque el cristianismo primitivo, para definir especialmente su actividad, lo decía de esta manera, con el ministerio de enseñanza. Vamos a aclarar algunos términos que son importantes. Didaqué es una palabra griega que traducido en nuestras versiones es traducido como doctrina. Aparece 30 veces en el Nuevo Testamento, donde significa enseñanza e instrucción. Su contenido consiste en mandamientos que revelan la voluntad de Dios. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Mateo 7:28. Didascalía, traducido doctrina, significa lo mismo que didaqué. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Marcos 7:7. Didascalos, traducido maestro, 59 veces en el Nuevo Testamento, mayormente referido a Jesús. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Mateo 23:8. También está referido a los pastores, es el término literal. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Hechos 13:1. Porque la función primordial del pastor es enseñar la didaqué, o sea, la doctrina, pues él es un didascalos, un maestro. Didaskein, enseñar. Didasco quiere decir enseña. El verbo enseñar aparece 135 veces en el Nuevo Testamento y 101 veces en la traducción de didaskein. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Mateo 5:2. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hechos 1:1. La función principal de Jesús y de la Iglesia queda determinada con este verbo. Didácticos,
apto para enseñar. Esto se refiere al maestro, al pastor, al que enseña. Un obispo debe ser, pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Primera de Timoteo 3, 2. Es la gracia o don que se requiere para ser anciano o pastor. Matetes significa discípulo. Aparece 261 veces en el Nuevo Testamento. Es el término más frecuente para designar a los seguidores de Jesús. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Matete significa uno que aprende, un aprendiz, un alumno. Todos estos términos hacen muy evidente que la dinámica ministerial de la iglesia primitiva era una eminente didáctica, una enseñanza clara. El pastor era un didascalos, un hombre de la didaqué, un adoctrinador, quien tenía discípulos, alumnos a quienes les transmitía la didaqué para la formación de sus vidas. Para enfocar adecuadamente el tema formularemos dos preguntas básicas: ¿qué enseñar y cómo enseñar? Es una síntesis muy apretada la que tenemos aquí porque hay mucho que decir. El ministerio didáctico de la iglesia consiste en enseñar lo que Jesús enseñó y cómo Jesús enseñó. Siguiendo la línea de lo que vengo explicando, vamos a ver lo que significa qué enseñar, el contenido de la enseñanza. En este aspecto, en general, ha habido muchas falencias. No ha habido una idea global e integral de lo que es necesario transmitir. No se ha tenido un programa definido de enseñanza, contrariamente a lo que sucede en toda escuela o universidad. Nos cabe aquí el reproche de Jesús: los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. La improvisación semanal ha sido lo más frecuente, lo que más se ha dado, una sucesión inconexa, indefinida e indeterminable de sermones que apuntan mayormente a lograr el efecto inmediato de una buena reunión. Con los textos de la Biblia se pueden hacer combinaciones infinitas y así entretener por años a la congregación sin nunca poder llegar a decir: ya han aprendido todo lo que necesitan saber. A la luz de las verdades aprendidas en estos últimos años, podemos afirmar que mucho de lo que hemos enseñado en años anteriores era equivocado o de contenido pobre e incompleto. En escuelas dominicales, institutos bíblicos y seminarios, los programas de estudio han sido más de información que de edificación, apuntando mayormente a una formación intelectual y académica, y no una formación de la vida y carácter. En los seminarios bajo la materia doctrina se enseña teología sistemática, es decir, que ni aún hay claridad acerca de lo que es la doctrina. Es muy importante tener claro lo que significa las Sagradas Escrituras y la Palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras son los registros fidedignos y divinamente inspirados de la historia de la salvación. Abarcan los orígenes de la humanidad, la historia del pueblo de Israel, hasta la venida de Cristo y el surgimiento de la Iglesia. Su valor trascendente es que en sus escritos narrativos, poéticos, proféticos, testimoniales y epistolares están registradas las palabras de Dios. La palabra de Dios, por ser la expresión del Dios absoluto, es absoluta e infalible. La Biblia nos comunica de modo inmutable la palabra del mismo Dios. Las Sagradas Escrituras registran las palabras que Dios habló a individuos o pueblos en un determinado momento y una circunstancia particular, y también la palabra que Dios habló para todos los hombres de todos los tiempos,
A la primera podemos llamar palabra circunstancial y particular, y a la segunda palabra universal y eterna. Ejemplo de una palabra circunstancial y particular sería lo dicho por Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Esto se lo dijo a un hombre en una circunstancia especial. O lo dicho a Jonás: levántate y ve a Nínive. Ejemplo de la palabra universal y eterna: honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O Cristo murió por nuestros pecados. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hebreos 1, 1 al 2. La palabra en hebreo dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas. Todo lo que Dios habla es palabra de Dios, a veces particular y a veces universal. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo de Dios es el mismo tiempo el mensaje y el mensajero. Él es la palabra y a la vez el que da la palabra. Él es la verdad y el que predica la verdad. Él es el Logos eterno y a la vez el máximo profeta, mediante el cual Dios comunicó a todos los hombres de todos los tiempos su palabra universal y eterna. Jesucristo es la palabra en 4 aspectos. La palabra es el medio de expresión y comunicación. En Jesucristo Dios se expresó plenamente y se comunicó con el hombre. Cuando alguien habla, se sabe quién es y qué quiere. Él era todo lo que enseñaba. Todas sus enseñanzas eran la descripción de su carácter y conducta. Él era y es la palabra, pues su vida era la gran enseñanza de Dios a todos los hombres. Jesús es la didaqué, o sea, la enseñanza. La síntesis de toda la didaqué es ser como Jesús. Jesús es el tema del querigma, de la predicación en este caso. El querigma es la palabra de Dios que proclama el gran hecho de Cristo. Al proclamar la palabra, Cristo es revelado, su deidad, su encarnación, su obra redentora, su exaltación, etc. Cristo es la palabra, pues Él es la sustancia de la palabra de Dios. La palabra no era meramente una expresión de Dios, la palabra era Dios. La palabra de Dios es mucho más que un sonido hueco, vacío y sin sustancia. Tiene el poder de efectuar lo que expresa, subsiste en sí misma. El Padre es espíritu, su palabra también es espíritu. El Hijo es la sustancia espiritual de la palabra que procede del Padre. En la plenitud de la palabra de Dios está la plenitud de su poder, la plenitud de su sabiduría y la plenitud de su ser. Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Colosenses 1:19. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Colosenses 2:9. Y aquella palabra fue hecha carne, dice Juan. Quiero aclarar algo antes de continuar, y es que estamos sintetizando esta enseñanza porque necesita mayor amplitud, pero espero que todos puedan contener esto hasta aclararlo, buscando en sí mismo el resultado de todo lo que estoy enseñando.
hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Colosenses 1:28. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Algunos tienen alergia a todo lo que sea método, unos por tener una concepción muy idealista y fantástica de los carismas, otros por no querer someter a cierta disciplina su manera de ser desordenada y poco diligente, y otros por la combinación de ambas cosas. En realidad, método significa una manera determinada de hacer las cosas. Todos tenemos formas acostumbradas de hacer las cosas. Debemos juzgar los métodos en base a la eficacia que tengan en lograr los objetivos propuestos. Cualquier método ha de ser un medio para lograr un fin, por lo cual debemos buscar el más eficaz y el más apropiado para alcanzar los objetivos. No hagamos del método un fin en sí mismo. No lo perpetuemos cuando no es eficaz. No sacralicemos nuestras costumbres o tradiciones. Tengamos libertad para desecharlas cuando hallemos otra manera más eficaz de hacer las cosas. El mejor método es aquel que resulte más efectivo y más apropiado para alcanzar los objetivos. Los 3 objetivos que debemos tener al enseñar la palabra de Dios. Todo discípulo es enseñado en la palabra apuntando a estos 3 objetivos. Primero, conocer, que conozca bien la palabra. Segundo objetivo, vivir, que viva la palabra. Tercer objetivo, enseñar, que sea idóneo para enseñar a otros. ¿Qué significa que conozca bien la palabra? Hay diferentes maneras de aprender la palabra, escuchando un mensaje, una enseñanza, un estudio bíblico, una disertación, lectura de libros, lectura de la palabra, etc. Pero todo esto tiene que llevar a un hecho, a vivir la palabra. Y en este caso, el hacer discípulo implica claramente este fin, este objetivo. El objetivo de enseñar no es para que se tenga intelectualmente algo claro, sino para que se viva sustancialmente la palabra de Dios. El discípulo aprende viendo a su maestro y juntos van a crecer y desarrollarse, pero en base a estos 3 objetivos que he señalado: conocer la palabra, vivir la palabra, enseñar la palabra, porque el resultado final es que el discípulo pueda ayudar a otros. No es que va a ser un bebé toda la vida, tiene que desarrollarse. Como Pablo decía, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era el niño. Es decir, lo que perseguimos con la enseñanza y la metodología es que se viva la palabra de verdad. Y para eso, la trascendencia que tiene esta manera de vivir la palabra va a ser atractivo para mucha gente. Nuestro fin es llegar al mundo con la palabra de Dios, y nosotros somos la palabra encarnada del Señor si es que la vivimos. Si no, podemos llegar a ser un desprestigio cuando no tenemos buen testimonio. Por eso, cada discípulo debe encarnar la palabra de acuerdo a como Jesús la enseñó. Entonces, nos quedamos con esta realidad objetiva. El ministerio de la Iglesia es el ministerio de la enseñanza. No es para entretener, no es para pasar el tiempo, es para vivir la palabra y enseñarla tal como está escrita. Entonces terminamos este punto en esta oportunidad con la esperanza
de que cada pastor, de que cada uno que enseña lo haga con ese fin, no buscando novedades, porque las novedades no edifican. Las novedades mantienen siempre expectativas que a veces no son tan claras, pero la repetición de la palabra escrita, eso nos va a dar el resultado esperado. Que el Señor nos guíe y nos dé la claridad para vivir expresando la palabra en donde enseñamos, donde practicamos la verdad del Señor. Que el Señor le guíe a cada uno para tener suceso en esto de la palabra encarnada en cada uno de nosotros. Quiero hacer una oración en virtud de lo que hemos estado tratando, porque yo creo que todos necesitamos que la sabiduría de Dios venga a nuestra vida con mucha fuerza para enseñar con el Espíritu de Dios ardiendo en nuestro corazón y no como una enseñanza cualquiera. La palabra de Dios se transmite con el corazón abierto al Señor y con el Espíritu Santo guiándonos en todo momento. Oremos al Señor para que esto suceda en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque podemos tener la misma palabra que tú diste en aquel tiempo que estuviste en la tierra. Tú dejaste la palabra para que nosotros la transmitamos y más que la palabra, Señor, es lo vivo de la palabra, lo que cada ser humano necesita para recibir revelación de tu persona y del gran misterio de la Iglesia. Señor, te ruego que el Espíritu Santo inunde nuestro ser, nos llene de sabiduría y de gracia, que los dones que has dispuesto para que funcionemos en la tierra vengan a nosotros con mayor fuerza cada día, para que vea el mundo tu poder, tu gracia, tu misericordia. Señor, bendigo a mis hermanos, a todos los que escuchan esta enseñanza, que puedan superar cualquier deficiencia en hacer tu obra con algo objetivo como es discipular, enseñar y vivir la palabra. Dios Santo, bendice a cada uno, a cada familia representada y que podamos ver los resultados de lo que vamos a hacer en los próximos días. En el nombre de Jesús. Amén.